Buenas tardes, mi nombre es Pablo Pedro Ramírez y esperando que se encuentren muy bien, les venimos a exponer sobre el tema de la inyección de plásticos, más enfocados en el tema de la inyección de plásticos por el método de soplado. Bueno, continuando con el método de soplado, vamos a ver unas partes del proceso que son fundamentales para poder llegar a este acabado final, que sería lo que quedaríamos después de haber concluido con todo este proceso, que ahorita les voy a poner unos ciertos ejemplos. Bueno, continuando con la exposición, es importante saber las partes de la máquina de la unidad de soplado. Empezando por la unidad de inyección, el molde de forma, el molde de soplado, unidad de soplado, sistemas de enfriamiento y sistemas de expulsión. Estas partes son de fundamental importancia para poder conocer nuestra máquina, que es de suma importancia saber para que no vaya a pasar ningún error o ninguna falla al momento de elaborar nuestra pieza. Bueno, a continuación les vamos a enseñar una breve explicación de cómo se comporta una máquina de soplado. Bueno, suponiendo que esta es la materia prima, estos serán los pellets. La máquina, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una cierta cantidad de pellets ya previamente vistos y haciendo los cálculos. La vamos a meter, se va a introducir en la máquina. La máquina lo que va a hacer transportar estos pellets ya previamente calentados y previamente diluidos a base de calor. Posteriormente, ya que el líquido previamente calentado haya viajado por toda la cámara de inyección, va a llegar a un molde. Este molde lo que va a hacer, va a apachurrarse para poder así crear una cierta presión, lo que va a hacer que le pueda dar la forma al plástico, al polímero, a los pellets que acabamos de inyectar, para poder llegar así a obtener una cierta preforma, que esa nos va a ayudar para en el proceso siguiente que le dé el soplado y poder llegar a este resultado. La preforma va a ser algo como esto, pero un poquito más chiquito. Va a ser algo así, va a ser algo muy pequeño, que la máquina de soplado previamente lo va a inflar a una cierta presión y a una cierta temperatura y lo va a dejar. Y bueno, como les comentaba, después de esto vamos a llegar a una cierta performa, que va a ser algo muy parecido a esto. Simulemos que es como esto, pero un poquito más delgado y más pequeño. Va a quedar algo así. Ya cuando tengamos esta performa, y ahora sí la vamos a poner en la máquina de soplado. ¡Cállate! Cuando se cae el perro, una disculpa. Y ya cuando tengamos lista nuestra preforma, esta va a pasar por otro proceso, que sería el proceso de soplado. Esta va a pasar por una línea de inyección que va a encajar en los dos moldes para poder, con ayuda del calor de la máquina y con ayuda del soplado, va a poder alcanzar una temperatura que la va a poder moldear el soplado inyectado por abajo, y ya va a poder quedar de esta manera, utilizando como una de sus principales ventajas. Vamos a poder tener una mayor eficiencia y eficacia, vamos a reducir los costos y vamos a reducir también la mano de obra y los desperdicios. Hola, les enseñaré a usar una inyectora de plásticos. Para comenzar, te muestro el molde que vamos a usar. Es el molde de los llaveritos del SETI para nuestra carrera. Para comenzar, tenemos que cerrar nuestra puerta y cerrar nuestro molde con una presión predeterminada. Como podemos observar, nuestro molde ya está cerrado y posterior a eso tendremos que limpiar nuestra boquilla, ya que está expulsando plástico por lo caliente. Tenemos que acercar nuestro cañón hacia nuestra boquilla, esto para poder proceder a nuestra inyección. Aquí oprimimos el botón de inyección y inyectamos hasta que nuestra aguja de nuestro manómetro suba hasta 100.
Aquí nuestro cañón ya está saliendo. Posterior a eso, tendremos que limpiar el material excedente, ya que como el plástico está derretido, tendremos que quitarlo con la mano o con un pedazo de metal. Abrimos nuestro molde y ya tenemos nuestro producto final, que en este caso serían nuestros llaveros. Posterior a eso, desmoldamos nuestros llaveros y podemos observar qué bien detallados están gracias a nuestro molde que quedó muy bien hecho. Aquí está el material sobrante que están todavía pegados, solo quedaría despegar. Suscríbanse para más contenido. Muchas gracias. Técnicas de soplado de plásticos. El soplado de plásticos es un proceso de fabricación utilizado para crear productos huecos o de paredes muy delgadas, como pueden ser las botellas o los envases sin componentes de automóviles. Existen varias técnicas de soplado, lo que varía según el tipo de producto final y el tipo de máquina utilizada. El primero es el soplado por extrusión. Es una de las técnicas más comunes, se utiliza para crear productos huecos y de una sola pieza, como pueden ser las botellas o los envases. El proceso de extrusión consiste en fundir el material plástico y extruirlo a través de una pequeña boquilla, luego se infla una burbuja de aire en el molde para darle la forma del producto final. El siguiente es el soplado por inyección, similar al proceso de soplado por extrusión, pero en este caso se utiliza un molde de inyección para dar forma a un performado que luego es soplado para obtener el producto final. Este proceso se utiliza, por ejemplo, para producir botellas PET o con una mayor precisión o control de la forma. El siguiente es el soplado por estiramiento. Este proceso es un principal uso para la fabricación de botellas PET y otros plásticos, como pueden ser después de inyectar la preforma, se estira y luego se sopla de su forma final. La ventaja principal de este proceso es que la materia se orea, lo que mejora las propiedades mecánicas y la resistencia del producto final. Técnicas de soplado de plásticos. El soplado de plásticos es un proceso de fabricación utilizado para productos huecos o de paredes delgadas, como pueden ser las botellas, los envases o los componentes de automóviles. Existen varias técnicas de soplado que varían según el tipo de producto final o el tipo de máquina utilizada. El primero es el soplado por extrusión. Es una de las técnicas más comunes, se utiliza para crear productos huecos o de una sola pieza, como pueden ser las botellas y los envases. El proceso de extrusión consiste en fundir el material plástico y distribuirlo a través de una boquilla, luego se infla a una burbuja de aire en el molde para darle forma al producto final. El siguiente es el soplado por inyección, similar al proceso de soplado por extrusión, pero en este caso se utiliza un molde de inyección para darle un preformado que luego es soplado para obtener el producto final. Este proceso se utiliza, por ejemplo, para producir botellas PET con una mayor precisión y un control de la forma. El siguiente es el soplado por estiramiento. Este proceso se utiliza principalmente para la fabricación de botellas PET y otros plásticos. Después de inyectar la preforma se estira y luego se sopla a dar su forma final. La ventaja principal de este proceso es que el material se orea, lo que mejora las propiedades mecánicas y la resistencia del producto final. Los tipos de máquinas. Existen principalmente dos tipos de máquinas utilizadas en el proceso de soplado de plásticos. Máquina de extrusión de soplado. Esta máquina se utiliza para el proceso de extrusión de soplado. El plástico es alimentado a una extrusora donde se funde y se forma una pipa o tubo de plástico. Luego la pipa se coloca en un molde, se sopla al aire de alta presión para que el plástico tome la forma deseada. La otra es máquina de inyección y soplado. Combinada, esta máquina realiza dos etapas, lo que es la inyección para crear la preforma y luego el soplado para expandir y darle forma al molde final. Es un conjunto para la fabricación de envases de plásticos como botellas, especialmente para productos que requieren precisión y alta producción. El proceso de fundición de plásticos. El proceso de inyección de plásticos consiste en varias etapas. La primera es la fusión y la extrusión. El plástico se introduce en una extrusora donde se funde a altas temperaturas. A continuación, el material fundido se extruye a través de una boquilla formando un tubo de plástico. La siguiente etapa es el moldeo y el enfriamiento. Esa consiste de que el parison caliente se coloque en un molde de acero y se inyecte aire a alta presión para expandir el parison y ajustarlo a la forma del molde. En este punto, el plástico se enfría rápidamente para solidificar y tomar la forma del molde final. La siguiente etapa es el desmoldeo y el postprocesado. Después de enfriarse, el molde se abre y se retira del producto. En algunos casos, el producto puede necesitar ser recortado o sometido a procesos adicionales, como puede ser la decoración o la aplicación de etiquetas. El proceso de inyección de plásticos tiene ventajas y desventajas, claramente como todo.
Una de las ventajas es el bajo costo de fabricación, ideal para productos de grandes volúmenes, alta eficiencia en la producción, la automatización del proceso permite una producción rápida, flexibilidad en los productos, permite producir una amplia gama de productos desde envases sencillos hasta componentes más complejos. Las desventajas son la limitación de formas complejas. Aunque se pueden fabricar productos complejos, hay límites en cuanto a complejidad del diseño comparado con otros métodos como el moldeo por inyección. La siguiente desventaja puede ser el problema del control de espesores. El control del grosor del material puede ser difícil y el plástico no puede ser uniformemente distribuido en algunas de las áreas. El costo inicial de la máquina. Las máquinas de extrusión soplado, especialmente las de alta capacidad, pueden tener un costo inicial elevado. De este proceso podemos obtener diferentes productos, como pueden ser las botellas, los envases, componentes de automóviles, juguetes plásticos, contenedores, etc. La máquina se conforma por las siguientes partes: la extrusora, donde el plástico se funde y se extruye en forma de Parison; el molde, donde las cavidades del plástico toman la forma final; el sistema de soplado, donde se inyecta aire a alta presión para expandir el Parison y adaptarlo al molde; el sistema de enfriamiento ayuda a solidificar el plástico una vez que se ha soplado el molde; el sistema de corte o recorte para eliminar los excesos de material o las piezas no deseadas; y por último, el sistema de control y automatización. Controla la temperatura, la presión del aire y otros parámetros importantes para la calidad del producto. Moldes y parámetros. Los moldes son una parte fundamental del proceso de soplado de plásticos. Están hechos generalmente de acero endurecido y tienen cavidades específicas que definen la forma del producto final. El diseño de los moldes depende del producto final y de las propiedades que se desean obtener. Los parámetros que más afectan el soplado de plásticos son la temperatura del material. La temperatura de fusión de plásticos es crítica para extrusión y los soplados exitosos. La presión de soplado controla la presión del aire durante el soplado. Es esencial para controlar la forma correcta y el grosor uniforme. El tiempo de enfriamiento. El tiempo de enfriamiento incluye en la solidificación del producto y en sus propiedades mecánicas. Y por último, la velocidad de extrusión. Cuanto más rápido se extruye el material, mayor será la producción, pero también puede haber riesgos y defectos en la calidad.